Saludos cordiales, amados amigos, hermanos y familia en la fe. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a este nuevo tiempo en el cual Dios habla en nuestras vidas. Y quisiera compartir el día de hoy un tema, no sin antes de empezar con una oración, dejando en manos de nuestro Creador este tiempo. Mi esposita. Saludos cordiales, le habla Karina Jama. Bueno, ahí donde ustedes están, queridos hermanos que nos están viendo, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, Gracias, te damos la amado bienvenida, Dios. Señor, en esta reunión, Señor. Te damos la bienvenida, amado Espíritu Santo, Señor, a nuestras vidas, que seas tú bendiciéndonos, Señor Padre amado, que seas tú tomando el control de esta palabra, Señor, y que se sirva de refrigerio para nuestros huesos, Padre amado, y que seas tú hablándonos en este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, dejamos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Amén. Y bien, en este tiempo vamos a compartir un tema a continuación sobre la economía. Anteriormente habíamos hablado de el diezmar. Hoy vamos a hablar sobre la economía, la administración y la mala administración. Una de ellas es cómo podemos evitar las deudas o por qué caemos en deudas. ¿Sí? Vayamos a Proverbios capítulo 22, versículo 7 y leamos juntos la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios dice: el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Amén. La otra versión dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Oremos. Padre, gracias te damos una vez más por todo lo bueno, por todo lo fiel, amado Dios. Ponemos, precioso Dios, en este tiempo en tus manos. Te pedimos, amado Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de nuestras vidas, que cada palabra hablada en este tiempo sea de bendición, traiga el consejo divino a nuestros corazones y a los corazones de aquellas personas, precioso Padre, que se han dado cita contigo. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios, por este tiempo. Gracias por ser nuestro amigo, nuestro consolador. Gracias por ser nuestro guía, nuestro maestro. Gracias, precioso. Te honramos en esta mañana, te agradecemos, te damos gloria y honra, precioso Padre, porque solo tú eres nuestro Dios. Solo tú, oh Dios, sanas, precioso Padre, nuestra tierra. Solo tú, oh Dios, puedes desarrollar en nosotros un corazón, Señor, limpio, precioso. Gracias te damos en este tiempo. Gracias. Padre, todo impedimento que quiera perturbar o distraer este tiempo, te pedimos que lo ates y lo eches fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la historia que hoy vamos a topar es un tanto parecida. Cuando nosotros contraemos matrimonio, pues compartimos, ¿verdad?, hábitos, y uno de ellos es el cómo administrar, cómo gastar, cómo pagar. En este caso, nosotros pues lo hemos vivido, lo hemos experimentado en carne propia, ¿sí? Y una de ellas, y específicamente hoy, vamos a hablar del uso de las tarjetas de crédito. Unos usamos o usan las tarjetas en caso de emergencias. Otros la usan o usábamos frecuentemente con la idea de tener dinero gratis y a la vez pensando en pagar un mínimo, ¿sí?
Y esto pasa por ignorar, ¿sí?, que lo que usted gasta y no paga completo, poco a poco, ¿sí?, ese saldo, que sea en una vez, en 2 veces, en 3 veces, se va haciendo o va tomando impulso hasta aumentar de tamaño y llegar al borde, a tal punto de aplastar, ¿sí?, al deudor. De una manera emocional, espiritual, ¿sí?, y económica, obviamente. Y por tanto, Proverbios nos advierte, la Biblia nos enseña, nos provee de las herramientas necesarias, ¿sí?, para que no hagamos o no tomemos este tipo de decisiones, ¿sí? ¿Y por qué la Biblia nos anuncia de que los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores? Ante todo debemos saber y reconocer que tanto el rico como el pobre, ¿sí?, es visto de la misma manera ante Dios, ¿sí? Solo que hay algo y que alimenta o da muestra de sensaciones. Cuando usted tiene algo para prestar, usted experimenta una sensación de salud o saludable, ¿verdad? Porque no es lo mismo pedir prestado que prestar. Cuando usted pide prestado, tiene una sensación como de deuda, de responsabilidad, de devolver lo que tomó prestado, ¿verdad? Y esa sensación no trae salud emocional, ¿verdad? Porque es una responsabilidad que usted está tomando. Y si usted se pone a meditar y toma una responsabilidad grande, ¿sí?, de endeudarse de una gran cantidad, usted no sabe el porvenir que le espera, pero Dios sí lo sabe. Entonces, por eso la Biblia nos sugiere, nos demanda y nos manda que en lo posible no nos endeudemos, ¿sí? Y no así con la sensación contraria de quien presta, ¿verdad? Esto influye en nuestra vida emocional, en nuestra salud mental, ¿sí? Porque hay gente que presta, pero luego presiona, luego aplasta, ¿sí? Entonces, por eso la Biblia nos sugiere que en lo posible no tomemos prestado, ¿sí? Son decisiones que las experimentamos en nuestros hogares, en nuestras vidas personales. Y por eso una de ellas es, en la actualidad, las tarjetas de crédito, el buen uso, el buen manejo de las tarjetas de crédito, ¿sí? Pues en el caso de que haya personas o en el matrimonio haya la persona que es responsable y de que sepa que la tarjeta se usa en caso de emergencias, pues es algo bueno, ¿sí? Y en el caso contrario del esposo o esposa que tenga el mal hábito de usar cuantas veces sean necesarias o de comprar incluso lo que desea, lo que quiere y no lo que necesita, que es distinto, pues tiene que saber que hace un daño no solo a su ser, sino también a los que están alrededor suyo. Y por eso intentamos, ¿sí?, compartir estos temas que son importantes para la convivencia familiar, para la salud, ¿sí? Y sobre todo para dar muestra de que vivimos bajo los preceptos, los mandamientos de un Dios que es real en nuestras vidas. Así es que
de la forma en que usted va a ser ministrado, pues seguimos siendo ministrados, seguimos aprendiendo cada vez más. Y esto es bueno, esto es grandioso y tenemos que dar gracias a Dios porque hayan estos medios, sí, que la iglesia nos proporciona, lo cual también puede servir de mucho para aquellos que usted convive en su trabajo, en sus estudios, ¿sí? Porque usted, si recibe el consejo divino y le ayuda a meditar o a corregir hábitos, pues usted puede ser de bendición y también invitarle a otra persona, ¿sí? Es así como el compartir, ¿sí? La vida cristiana se hace algo conmovedor, algo emocionante y sobre todo hay un contentamiento en nuestras vidas, ¿sí? Así es que muchas veces encontramos ejemplos de como les decía, del uso negativo o del uso bueno de la tarjeta de crédito, y si usted es uno de ellos, pues tiene que conocer esto, ¿sí? Las consecuencias de uso positivas o negativas son de esperarse y traen sorpresas como finanzas arruinadas o deudas. Las diferencias de uso trae consigo diferencia de conceptos. El que usa desmedidamente puede pensar que el otro es avaro o intenta hacerle la vida más difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que si el uno sabe que el uso de tarjeta debe ser responsable y el otro no tiene la conciencia de ello, pues capaz que hay un argumento en su mente mal aprendido de que no me deja usar mi esposo o mi esposa la tarjeta, ¿sí? Porque es avaro, porque quiere hacerme la vida de cuadritos, o simplemente porque es egoísta y no quiere suplir mis necesidades. Y hablamos anteriormente que yo compro con el plástico, ¿sí?, lo que necesite, ¿sí?, más no lo que desee o quiera. Entonces, esto es importante, poner este fundamento en las manos de ustedes para que, si está sucediendo el caso, ¿sí?, pues empiece a mejorar y esto traiga una mejor comunicación y soluciones. Si usted en el caso tenga el hecho de que se haya endeudado, ¿sí?, o a su vez se endeudó y hoy por hoy aparecen montañas, ¿sí?, de deudas o de montos por cancelar, ¿sí? Así es que este debate que se crea, sí, se debe buscar soluciones, se debe dialogar con la pareja. Evitar deudas es una preocupación de los avaros. El mal uso de las tarjetas de crédito es un factor para esto, pero no el único. ¿Cómo se puede evitar las deudas? Preguntamos. Hay trampas que debemos evitar, debemos conocerlas para poder evitar. Le voy a dar las siguientes. 1. Falta de presupuesto en su hogar, en su matrimonio. Debe haber un presupuesto, ¿sí? El 2, uso descuidado de la tarjeta de crédito. El 3, préstamos riesgosos o innecesarios, ¿sí? Y el 4, elevar constantemente el nivel de vida, ¿sí? Entonces, le repito, 4 son las trampas que el día de hoy vamos a analizarlas para que podamos, ¿sí?, aprender y tomar las herramientas que nos sugiere la Biblia para poder deshacernos de las deudas
o de evitar las deudas, que sería mejor. La una es falta de presupuesto en los hogares o en su matrimonio, uso descuidado de la tarjeta de crédito, préstamos riesgosos o innecesarios, ¿sí? Y el cuarto, elevar constantemente el nivel de vida. Vamos a analizar el uno, ¿sí? La palabra de Dios en Romanos 13:7 dice, Romanos 13:7, Amén. esposita, dele. Amén. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debéis a nadie nada sino al sino a nada al amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En otra versión dice, paga cada uno lo que corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndale honor. ¿Y qué nos ayuda a meditar esta palabra? ¿Sí? Cuando te dice paga cada uno lo que corresponda, quiere decir que hay detrás de una decisión o una acción, ¿sí?, una respuesta y que trae responsabilidad con ello. Cuando nosotros formamos un hogar y en el caso de que ambos trabajemos y unamos al final de cada mes los ingresos, quiere decir que también debemos, ¿sí?, preparar una lista de gastos o de obligaciones que tenemos, ¿verdad? Esto significa que debemos organizar, ¿sí?, organizar lo que ingresa y lo que está por salir. ¿Ok? Entonces, a esto se refiere el primer factor, ¿sí?, de trampas para evitar deudas. Y es el de no tener un presupuesto, no alistar un presupuesto. ¿Sí? Si usted tiene el mal hábito de no hacer un presupuesto, pues ya tiene la respuesta. Tome una hoja, apunte en su celular, apunte en la computadora o simplemente con un papel y un lápiz y haga un presupuesto. ¿Sí? La Biblia misma le recomienda que usted debe pagar lo que le corresponda. Si debe impuestos, pague impuestos. Si debe una renta, pague una renta. Si debe la luz, pague una luz. Si debe el agua, pague el agua. Entonces, estos gastos sabemos, ¿sí?, que por obligación debemos cancelarlos. ¿Sí? Si usted tiene casa propia o renta, usted sabe que eso es infallable. Y eso es un presupuesto de gastos. ¿Sí? Entonces, un buen hábito para desarrollarlo, si no lo posee, es realizar un presupuesto, saber lo que va a gastar. ¿Sí? Y en lo posible, el estudio nos sugiere que haga el presupuesto de gastos por lo menos unos 3 meses. ¿Sí? Unos 3 meses para que usted vaya midiendo cada mes y evaluando, haciendo un seguimiento de lo que le ingresa, de lo que gasta, si le sobra o simplemente no le alcanza. Entonces así usted puede ir midiendo, como le decía, o evaluando, ¿sí?, los ingresos y los gastos, y si tiene un sobrante, pues puede destinar a un ahorro para sus necesidades a corto y a largo plazo. Sí, lo que nos recomienda es que debemos separar esos ahorros, ¿sí?, cuando
recibimos nuestra mensualidad. ¿Sí? Y no al revés, o sea, no intentando gastar todo y al final tratar de ver lo que me sobre para ahorrar, sino destinar una cantidad. ¿Sí? Así como usted sabe que paga una renta cada mes, entonces tiene un valor final, ¿verdad? Separe asimismo para el ahorro un valor que le ayude posteriormente. ¿Sí? Así es que cuando usted realice ese gasto, ese presupuesto y vea al final del mes, valore si es que salió con las justas, si es que le sobra dinero o peor aún, si es que le faltó dinero, pues usted ya puede tomar decisiones como recortar en el caso de que le falte dinero para cubrir sus gastos. Usted tiene que hacer una lista de lo que puede recortar, de algunas cosas que, de acuerdo a la necesidad, que no sean tan prioritarias. ¿Sí? Y poco a poco puedan ir dándoles soluciones y esto les permita, ¿sí?, llegar a un tiempo, un mediano plazo o largo plazo, tener una cantidad que les sirva para ahorrar. O sea, sería un cambio de hábito. Y esto requiere realmente esfuerzo, como todo lo bueno, ¿verdad? ¿A quién le gusta o a quién le es fácil levantarse a orar? ¿Ven? O a quién le gusta o a quién le es fácil organizar un tiempo para establecer un hábito de salud, como salir a correr, salir a trotar, ¿verdad? No es tan sencillo. De la misma forma, en el manejo económico, la disciplina hay que desarrollarla siendo constante y dándole el seguimiento al presupuesto que usted organice. ¿Sí? Y esto es bueno, ¿sí? Porque ahí está cumpliendo con lo que la palabra de Dios le sugiere: el organizarse, el armar un presupuesto. ¿Sí? Entonces, el primer punto, acuérdese que es organizar un presupuesto, establecer un presupuesto, pero no solo escribirlo, sino también darle un seguimiento, ¿sí? O saber que, porque usted puede organizar un presupuesto, pero en la medida que pasa el tiempo, muchas veces salen gastos, ¿verdad?, extras, como salud, que no están en la lista, medicina, no sé, por ahí un gasto inesperado, un daño mecánico del auto o de una cañería de la casa o un sinnúmero de cosas, ¿sí? Que aquellos que tenemos responsabilidades sabemos que eso sucede. Entonces, por eso la Biblia nos recomienda ser organizados. En el punto 2, el uso descuidado de la tarjeta de crédito. Adoptar la posición de que el plástico es dinero gratis no es sano. Y ya eso lo mencionamos. Trae deudas que se pueden tornar aplastantes, ¿sí? Porque ustedes saben que cuando usted gasta de la tarjeta de crédito una cantidad y no paga el total a fin de mes, eso para el siguiente mes le va a traer intereses. Y si el mes siguiente usted de nuevo gastó y vuelve a dejar un saldo, se une con el saldo anterior y eso se va volviendo una montaña, ¿sí? Montaña que después trae falta de sueños, ansiedades, preocupaciones, discusiones, ¿sí?, entre las parejas. Entonces, por eso estas cápsulas que usted está recibiendo de parte de Dios, para que podamos tener una convivencia saludable, ¿sí? Cuando usted utilice la tarjeta de crédito,
nos sugiere este estudio que anotemos la cantidad exacta de dinero utilizado y a final de mes, ¿sí?, tener conciencia del nivel total de gastos que realizamos, ¿sí? Y saber, ¿sí?, o llevar cada día hasta gastar el límite de lo que usted dispuso en su presupuesto, ¿sí? Porque usted sabe que si se pasa de ese presupuesto, va a ser complicado cumplir o pagar a fin de mes, ¿sí?, o el día que le toque. Entonces, esta es una cápsula de sabiduría que nos está proveyendo, ¿sí?, Dios para nuestras vidas, para tener un hogar, un matrimonio, por lo menos equilibrado. Porque usted, cuando utiliza sabiamente la tarjeta de crédito, sí, usted está equilibrando, ¿sí?, o haciendo lo mejor, dando lo mejor, para que el esposo, la esposa, los hijos tengan un ambiente no de estrés, sino de paz. Así es que recuerde que si usted está acostumbrado a gastar desmedidamente, pues tiene que hoy parar ese hábito mal aprendido y renovar, entrenar, esforzarse por tomar un nuevo hábito. Y esto quiere decir que debe, cada vez que gasta, apuntar lo que gasta, llevar nota y saber que tiene un límite tope. Porque si no, va a pasar lo que ya dijimos, que va a terminar pagando lo mínimo posible, y esto cada vez se va haciendo una montaña grande. ¿Sí? Así es que esto particularmente puede hacerlo el esposo o la esposa, o también pueden decidir en ambos, en el caso de pareja, tomar o hacer un contrato de acuerdo firmado por los dos para tomar disciplina, ¿sí?, de lo que entra o de lo que tenemos en la cuenta y ver cuánto gastamos al final del mes, ¿sí? Acuérdese que siempre y cuando cubran necesidades y no deseos. Le repito, siempre y cuando cubran necesidades, que se hagan estos gastos, mas no deseos. ¿Ok? Y también nos sugiere que podamos tener una o máximo 2 tarjetas, ¿sí?, para que no podamos caer en tentaciones porque hay casos también de gente que a veces paga la tarjeta 1 sacando de la tarjeta 3. Sí, yo he visto mucho de eso. Y eso es algo que realmente en un futuro va a traer graves consecuencias. Entonces, seamos sabios, tomemos el consejo que nos está dando la palabra de Dios al ser organizados. ¿Sí? En Romanos 13:8, la palabra de Dios nos sugiere, ¿sí?, lo siguiente. Amén. La palabra de Dios dice: las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Amén. Sencillo. Nos está hablando de organización. ¿Sí? El recoger, el ahorrar requiere de organización. ¿Sí? En otra versión dice: no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. ¿Sí? Bueno, aquí nos está haciendo un énfasis de la parte económica con la parte emocional. Fíjese, pero se enlazan, es lo que siempre digo. Una deuda trae sensación negativa, no trae sensación de responsabilidad. ¿Sí? Pero en cambio, cuando usted no debe,
tiene otra sensación y es saludable, ¿verdad? Te dice, "Uf, no debo a nadie", ¿verdad? Y esa sensación es lo que precisamente nos está comparando aquí cuando te dice, no tengas deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros, porque eso es una decisión, la de amarse es un acto de decidir personalmente. Amén. Amén. Así es que nos está hablando de organización, de prioridades a las necesidades y no a los deseos o gustos que muchas veces, sí, gracias mi amor, que muchas veces invaden nuestras vidas y sobre todo el de las mujercitas, porque sabemos que somos vanidosos. Sabemos que la esposita tiene un gasto de cabello, Tenemos de uñas, pedicure, entonces mujercitas. vestimenta y todo ello necesita organización. Lo que la palabra de Dios nos está enfatizando es la organización. ¿Sí? Así es que esposos, esposas, aprendamos o más aún, ya mismo coja su lápiz y su hoja o en su celular y tome nota de los gastos, de los ingresos que tiene y de los gastos que va a realizar, ¿sí? Y destine una cantidad para el ahorro, ¿sí? Que eso va a ser de bendición. El punto 3 dice, préstamos riesgosos o innecesarios. ¿Y a qué se refiere? ¿Sí? ¿A qué se refiere esto de préstamos riesgosos o innecesarios? Si tomamos el ejemplo de lo que yo le decía, que hay momentos en que usted dejó que el valor de la tarjeta de crédito crezca tanto, y no solo de la tarjeta 1, sino de la tarjeta 2 y de la tarjeta 3, hay muchas personas que para pagar eso dicen, voy a tomar un préstamo más alto en el banco, así pago las 3 y me quedo con una. El estudio nos sugiere que en lo posible no se haga eso, ¿sí? Porque puede ser engañoso. Más bien lo que nos sugiere es hacer un plan de recorte como les habíamos sugerido, ¿sí? En lo posible corte las tarjetas, ¿sí? Y haga un plan de pago, ¿sí? Eso es en cuanto a los préstamos riesgosos del cual nos habla, ¿sí? ¿Es posible vivir sin sacar préstamos? Sí, pero se requiere de autodisciplina, ¿sí? Los autos, por ejemplo, son compras por las que muchos se meten en deudas, siendo que pierde valor al mismo momento de comprar y salir de la concesionaria, ¿sí? Lo mismo pasa con muchas cosas como sofás, computadoras de línea o de gama alta, en fin, televisiones, etcétera, de cosas, ¿sí? Esto la Biblia nos recomienda que no es tan sano, porque si usted va a endeudarse en un valor alto, sí, eso quiere decir que mientras cancela el valor de lo que se endeudó, no puede contraer o no debería contraer otra deuda. ¿Sí? Porque se le va a amontonar. Y si adquiere una segunda, una tercera, una cuarta, se va a ver aplastado. Se va a ver aplastado. Así es que nos sugiere en lo posible que de lo que vayamos necesitando, ¿sí?, podamos adquirirlo con sabiduría al tiempo que hagamos el crédito, vayamos cancelando y nos privemos de otras necesidades, de otros gastos, ¿sí? En cambio, no así para la casa, ¿sí? O un terreno, porque el terreno, la plusvalía siempre va en crecimiento. Así es que ahí tiene una arista
muy buena, ¿sí? A la cual puede usted invertir. Eso es inversión, ya no es deuda, ¿sí? Evite deudas consolidadas, ¿sí? Lo que yo le decía es el de unificar sus deudas y redecir así sus pagos mensuales, ¿sí? Antes de realizar este tipo de préstamo que hace para pagar 3, hace uno solo, pregúntese cómo hice para meterme en tanta deuda, ¿sí? Eso quiere decir que usted se va a hacer una retroalimentación de usted mismo. Solo usted sabe por qué llegó a tal punto de la deuda, ¿verdad? Nadie más. Así es que debería usted mismo preguntarse cómo es que tengo tanta deuda antes de adquirir otra, ¿sí? Quiere decir que algo no está funcionando bien dentro de usted mismo, ¿sí? O hay algo que quitar de la mente o de su ser para que le pueda permitir ver la verdad, ¿sí? Que la Biblia nos habla, el de no deber, el de no endeudarse, el de ahorrar, que es libertad, que trae sensaciones o salud emocional. Amén. Amén. Así es que en Proverbios 13:11 nos habla sobre esto. Y la palabra de Dios dice, Proverbios 13:11. Ya leímos. El dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Sí? Entonces, aquí está lo que la Biblia nos sugiere. Desarrollar una cultura, un buen hábito de ahorrar y no de pedir prestado o de endeudarse, que es lo mismo. ¿Sí? Eso con respecto al punto 3. Vamos al último punto, ¿sí? Que es elevar constantemente el nivel de vida. ¿A qué se refiere con elevar constantemente el nivel de vida? En el caso, ¿sí? Cuando recibe un aumento de sueldo, que normalmente a todos nos ha ocurrido, creo yo, ¿sí? ¿Usted considera ese aumento ahorrar? ¿Sí? ¿O lo usa para incrementar, entre comillas, su nivel de vida? Por ejemplo, si usted ganaba 1,000 y le ofrecen 1,300, ahora los gastos van a ser de 1,300 o seguirán siendo de 1,000. Es una decisión que usted debe tomar. Y si usted vivía con 1,000, pero sabe que le aumentaron el sueldo y que esos 300, en lugar de hacerlo un ahorro, toma prestado un crédito para cambiar de auto, a eso se refiere con incrementar un nivel de vida, a un estilo de vida. Y lo podría hacer, pero nuevamente recalcamos sobre lo que la Biblia nos sugiere, el ahorrar. ¿Sí? Por eso la Biblia dice claramente, quien ahorra poco a poco se enriquece. ¿Sí? Es una afirmación de Dios. ¿Sí? No, usted sabe que la palabra de Dios jamás miente, jamás. Por tanto, tome este consejo que le estamos proveyendo el día de hoy. Y como le estaba comentando en el ejemplo, que usted en lugar de esos 300 ahorrar y tratar de ajustarse y gastar menos de los 1,000 y generar ese saldo positivo en ahorro que luego más tarde podría usarlo como inversión para que el dinero trabaje en usted. ¿Sí? Y le vamos a contar
una historia, dice, un hombre vivía con la mitad de lo que ganaba. Cuando perdió su trabajo, pudo acceder al dinero que había ahorrado de aumentos anteriores y cubrir así sus gastos, mientras conseguía su nuevo trabajo, ¿sí? O un sostén por una carrera nueva. Esto requiere gran disciplina y la disciplina requiere práctica. Entonces, yo creo que el Señor fue muy sabio, ¿sí? Mientras le duró un trabajo, en dejar una cantidad de X para ahorrar, porque él sabía que en algún momento podía quedarse sin trabajo, aunque nadie lo sabía. Solo lo pensaba, solo se organizó, se autodisciplinó, y cuando sucedió ello, estuvo preparado. ¿Sí? Y es lo que la Biblia nos sugiere, que seamos organizados, que ahorremos y vivamos bajo los preceptos de nuestro Creador, porque vamos a disfrutar o vamos a mantener un contentamiento de estar aquí en la tierra. ¿Sí? Así es que, en el caso suyo, ¿sí? ¿Qué va a hacer para mantenerse fuera de deudas? ¿Qué haría usted? ¿Con cuál empezaría de estos 4 puntos? Quisiera buscar un planificador financiero, un consejero. Planificar los gastos, o sea, realizar un presupuesto, ya no usar el uso descuidado de la tarjeta de crédito, no tomar préstamos riesgosos, sino más bien tomar decisiones sabias, ¿sí? Ahorrar en lugar de elevar su nivel de vida, para luego, cuando ese dinero trabaje por usted, poder darse la calidad de vida que usted desee. Sería algo sabio, ¿verdad? Cada matrimonio, ¿sí? Cada matrimonio, cada varón, cada mujer, cada esposo, esposa, debería prestar atención a los balances de las tarjetas, ¿sí? Y prestando atención a los fundamentos que la Biblia nos sugiere, ¿sí? Y no rodearnos de conceptos como el que tenía la mujer en el estudio, de que ella creía que el esposo no le permitía gastarse la tarjeta porque era egoísta y avaro, ¿verdad? Entonces, hay que quitar de nuestra mente, de nuestros corazones, ese tipo de conceptos y saber que la Biblia es el mejor libro que nos instruye, que nos sugiere, ¿sí? Que nos da las directrices, las herramientas necesarias para poder tener una vida saludable, ¿sí? Y una economía saludable. Así es que no arriesgue ya más su plan de estabilidad económica, póngase en acción, ¿sí? Les sugerimos, como les mencionamos al inicio, creo que Dios siempre habla, ¿sí? A nuestras vidas primeramente, para luego bendecir las suyas. Así es que, en algún momento, sé que si usted tomó este consejo, ¿sí? Y pueda testificar, le daremos juntos la gloria y la honra a nuestro Creador. ¿Sí? Sí. Así es que el trazar metas muchas veces traerá un sentir de disminución de gustos. Sin embargo, se debe preferir menos posesiones que no valen la pena. Ejemplo, la compra de ropa. O usted podría saber, usted puede saber lo que podría administrar mejor,
o cómo administrar mejor, ¿verdad? La palabra de Dios en Hebreos 13:5 nos dice: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. ¿Sí? Y esto muchas veces nos trae a meditar que nos desalineamos, nos descarrilamos o nos desviamos de los caminos o de los propósitos que el dinero puede proveernos, ¿verdad? Creemos que el codiciar, creemos que el atesorar o idolatrarle al dinero nos va a hacer más famosos, más poderosos, y eso es antibíblico, ¿sí? Sepamos que nosotros somos administradores y tenemos una gran responsabilidad de nuestro Creador, el rendir cuentas. Y si lo vivimos de esta manera como la estamos sugiriendo, pues yo les aseguro que van a tener una sensación de gozo y más no de frustración o de tristeza. Les dejamos, y hay un último versículo que quiero compartirles. Está en Deuteronomio 28:12. La palabra de Dios dice: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. La palabra de Dios es magnífica. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos enseña, nos muestra el camino. Es agradable depositar nuestras vidas y todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Cuando confiamos en Él. Y Él nos promete, nos da promesas como las de que va a enviar lluvia a nuestra tierra en su tiempo, para bendecir la obra de nuestras manos. ¿Sí? Y prestarás, y no pediremos prestados. Así es que tenemos en nuestras manos el poder de decidir, en nuestras bocas, como lo dice Proverbio. ¿Sí? De la vida y de la muerte. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Les animo para ya despedirnos. Aquellos que están escuchando por primera vez y que fueron tocados, que Dios habló a sus vidas, les pido que hagamos esta oración conmigo. Ponga sus dos manos en su corazón y repita conmigo: querido Dios, vengo delante de ti para pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz. Te ruego que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy decido abrir mi corazón y recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador, y que hagas de mí la persona que tú quieres, amado Jesús. Oro en tu nombre. Amén y amén. Yo sé que si usted hizo esta oración de todo corazón, hay un poder invisible y transformador, y su vida nunca más va a ser la misma. ¿Sí? Le animo para que, si hizo esta oración y es la primera vez, haga 4 cosas. 1, consiga o lea la Biblia. Si la tiene a mano, empiece por el Evangelio de Juan, que está a partir de la mitad de la Biblia, y medite. Pídale a Dios, ¿sí? Por medio de la oración es el segundo punto. Orar es pedirle a Dios o hablar con Dios. Si usted tiene inquietudes, necesidades, hable con Él. 3, asista a la casa de Dios. Usted tiene donde quiera, ¿sí?, muchas casas donde usted puede visitar. Pídale a Dios que ponga en su vida el lugar y asista.
sabemos que usted va a recibir palabra de Dios y esto va a edificar su vida, va a cambiar su vida. Y 4, comparta lo que Dios está haciendo con usted en sus vidas. Dios les bendiga, amados hermanos, y nos vemos en una próxima cita con otro tema. Bendiciones. Un abrazo. Dios les bendiga.